Conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, este martes 16 de junio del 2020. Una mañana un poco fría, pero se va aclarando, está saliendo el sol. Soy Francisco Rocha y les planteamos la siguiente agenda. Hoy trataremos con los asambleístas Homero Castañer, Vilma Andrade y César Ron. El tema, en principio, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, para pedirle cómo están los resultados del veto, qué puede pasar, cuáles son los avances que se logra rescatar del veto, qué podrán hacer para ratificar o no en la Asamblea el proyecto aprobado por ellos. Y también un tema que es, de diálogo, de debate, y a ratos uno podría decir de vergüenza nacional, el tema del reparto y cómo afecta a la Asamblea Nacional esto. Luego estará el señor economista, ingeniero Marcos López, delegado del presidente a la Junta Bancaria, el ingeniero Javier Díaz de la Asociación de Industriales Textileros y el abogado, el doctor Pablo Zambrano, el titular de la Cámara de Industrias, para tratar sobre el tema crediticio, cómo se puede manejar y cómo va a ser el costo del dinero en virtud de la pandemia. Esta es la agenda y de inmediato iniciamos. Saludamos al señor asambleísta don Homero Castañer, asambleísta de Creo y vicepresidente de la comisión. Buenos días, asambleísta Castañer. Bueno, primero le pediría un acercamiento a lo que ha sido el debate en la comisión de la que usted es vicepresidente, sobre el veto del presidente a la ley humanitaria, como se le llama. Buenos días, diputado, buenos días. Muy buenos días a usted, buenos días a quienes nos acompañan en el panel, a César, a Vilma, a todos los que nos siguen, un gusto compartir esta mañana. Efectivamente, las objeciones, las observaciones que llegaron desde la Presidencia de la República mantienen el espíritu de lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, es decir, medidas de solidaridad y de reactivación de economía, que es a lo que se condensó esta ley humanitaria, toda vez que se sacó el capítulo de impuestos, el capítulo de contribuciones. Algunas de ellas amplían los beneficios, mejoran el texto, mejoran el espíritu, repito, de la ley que salió de la Asamblea Nacional, y otras un poco más polémicas, especialmente en el tema de los acuerdos laborales, complicaron el debate dentro de la comisión. Al final del día, ayer, ya se aprobó ese informe, un informe en el cual de las 32 observaciones, 22 fueron aceptadas, allanadas por parte de la comisión para este informe no vinculante que tiene que ir al Pleno. 9 sugerimos nosotros ratificarnos y una no hubo los votos en la comisión ni para sugerir el allanamiento ni la ratificación, eso tendrá que decidirlo el Pleno. Voy a mencionar 2 temas, por ejemplo, para que la gente entienda un poco esto de que se amplían los beneficios. Por ejemplo, yo propuse, y fue incluida dentro de la ley, una disposición de cero trámites para nuevos emprendimientos, para la gente que va a empezar de nuevo, que va a empezar desde cero, la gente que la está pasando mal y tiene que empezar nuevos emprendimientos. Pusimos en la ley
que los gobiernos autónomos y el SRI entregaran permisos provisionales para 180 días para que la gente pueda simplemente empezar a vender sus bienes y productos. El gobierno amplía y dice, no solo los gobiernos autónomos y el SRI, todas las instituciones del Estado, agencias de regulación, emisiones de patentes, y eso es positivo. Pero, por ejemplo, en el tema laboral, allí sí se complica porque nosotros el espíritu que queríamos era disminuir despidos, salvar empleos. Y para eso habíamos puesto este famoso candado en el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. Del Código, sí. Había una interpretación ahí, ¿no? Sí, que tiene que cesarse las actividades o una línea del negocio para que se pueda llamar caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Y no se aproveche a lo mejor que una persona de 15, de 20 años sea liquidado con una cantidad irrisoria y la empresa siga funcionando. O sea, que no se burle el derecho de los trabajadores. Así es. Y en eso pensamos que hay que ratificarse en el texto de la Asamblea, porque el presidente de la República sugiere remitirse al Código Civil, el artículo 30, que dice muy generalmente que es cuando la empresa no puede resistir o hay catástrofes naturales como terremotos, como y eso realmente posibilita interpretaciones que pueden ser utilizadas a lo mejor de mala fe. Planteado esto, saludo también a la asambleísta Vilma Andrade y a la asambleísta César Ron, que nos acompañan en Skype, así es que, bueno, también al asambleísta Castañer le pueden seguir y nos están siguiendo, de hecho, vía nuestro canal de YouTube en Democracia TV. Muchísimas gracias, señores asambleístas y señora asambleísta, por acompañarnos. Doña Vilma, comencemos primero con este tema del veto y lo que la comisión ha tratado. Ha habido mucha discusión sobre el tema laboral y si es que esto puede ser utilizado. Siempre habrá una posibilidad de que alguien quiera utilizar una ley para beneficiarse y perjudicar a otros en este caso. ¿Cómo ve usted lo que nos ha planteado y lo que ha sucedido en la comisión y nos ha comentado el asambleísta Castañer? Bienvenida, Vilma, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Homero, a César. Un gusto compartir con ellos este panel. Un saludo afectuoso a la audiencia. Creo que hay que dejar primero en claro lo que los ecuatorianos de alguna forma se han mal informado. Cuando se aprobó la ley humanitaria y fue para el veto a la presidencia de la República, los ecuatorianos aducían de que es la ley humanitaria la que está causando los despidos, que está causando el desempleo. Ahora mismo, en esta fecha, no está aprobada la ley humanitaria y hay más de 180,000 desempleados. Por lo tanto, no es la ley. Sino esta figura que consta en el Código Laboral, el artículo 205 del Código Laboral, que de paso está aprobado desde el 2005, que ha llevado a que empresas consideren que la fuerza mayor es una circunstancia que es solamente temporal. La fuerza mayor en general, si se la interpreta debidamente, tiene que ser definitiva. Y para el ejemplo, me pregunto, Confiteca, que fue una de las primeras empresas que despidió a sus trabajadores, ¿no va a volver a operar en el país? ¿Va a cerrar sus plantas? ¿Ya no va a volver a tener ninguna actividad? No es cierto, va a seguir, pero creo que están... entonces ahí hay una no sé si malinterpretación, pero sí hay una manipulación de lo que dice el artículo del Código Laboral y en el numeral 6 del 169. Pero yo le diría ahí, ¿cómo regular entonces desde esta ley que no se excedan en el tema de mal utilizar esto y cómo dejarlo, a lo mejor ratificarse en lo que ustedes habían dicho, pero cómo también ayudar a que se pueda salvar esto, que la negociación pueda funcionar, asambleísta? Ahí, por
ejemplo, creo que tenemos que ratificarnos, pero ustedes saben, para la ratificación se necesita 91 votos. Y hemos visto posiciones ya radicales también en el tema, tanto del Partido Social Cristiano cuanto del correísmo, de no aportar con esos votos. Esperemos que ahora, en casos como estos, realmente nos aporten, nos ayuden al país, y creo que podríamos llegar a una ratificación. El tema de la negociación a mí me gustó como quedó planteado, porque permite realmente en esta necesidad de entender que estamos en una problemática totalmente distinta y que hay que llegar a un consenso y un acuerdo, que por ejemplo en la supresión o en la baja de sueldos no pueda afectarse el mínimo vital. Y me parece también adecuado que los trabajadores en ese entendimiento conozcan la situación, que se hagan los estados financieros, que puedan ver que la empresa no tiene para corresponder ni con reservas, ni con dinero en efectivo, que no tienen sustento en definitiva para poder llegar a un pago correspondiente del salario, que ese es el mayor problema. Y luego los beneficios, nosotros también como Izquierda Democrática hicimos un planteamiento muy amplio, general, aunque la iniciativa, ustedes saben, en el orden económico, es del presidente. Le corresponde solo al presidente. Tenemos una, hay que decirlo, una asamblea castrada que muy poco puede decidir. Sin embargo, nosotros le planteamos al Ejecutivo inclusive ciertos ya en el debate del proyecto. En el debate del proyecto y hicimos una ¿Ustedes sí plantearon contribuciones de sectores sociales? Contribuciones, por ejemplo, dijimos, ¿quién tiene un patrimonio de más de $1 millón? Que contribuya, pues, por favor, que más de $2.500 ya que llegó la comisión, nosotros hablábamos de $1.500, $2.500, y que las empresas y hubo que tienen utilidad... Y eso hubo un criterio incluso de los trabajadores que planteó así. Sí, ellos demostraron mayor solidaridad. Ellos nos dieron una demostración clara y dijeron sobre los $700. Sin embargo, yo creo que ese discurso maniqueísta, un discurso que está pensando en las elecciones y no en el país, eso es lo que nos llevó realmente al fracaso de las contribuciones. Nosotros hablábamos que también las sociedades que tienen pues sus empresas en paraísos fiscales, pero los bienes los tienen aquí, que también contribuyan. Y todo eso llevó a un debate y a una mala información, porque hay que decirlo, le decían los ecuatorianos que se le quiere meter la mano al bolsillo. Le pregunto, $2.500 es una persona pobre, cuando hay gente que vive del día al día, que vive de $3, de $4 diarios. A ellos había que contribuir, para ellos había que entregar, pero en todo caso conseguimos varias contribuciones, conseguimos que efectivamente se paralicen lo que es, por ejemplo, los servicios básicos, incluido el Internet. También un tema muy interesante que planteamos. Pero ahí en el tema de los servicios básicos también hay que calcular cómo funcionan las empresas que brindan esos servicios, sí, y cómo se puede trabajar de los sectores del quintil más abajo, pero tienen que seguir funcionando, o sea. Pero claramente. Claro, y si no, había que proponer cómo financiarlo. Pero antes de eso, asambleísta, permítame saludar directamente al señor asambleísta César Ron, que han mantenido una posición que uno a veces dice, bueno, el asambleísta Ron es un empresario, además del legislador, ¿no es cierto? Su vida cotidiana es la empresa. Y ahí, claro, él nos podría decir el salario, la liquidez de las empresas, la liquidación de los trabajadores, que son también un patrimonio de las empresas. Se puede mal utilizar eso, pero la posición del Partido Social Cristiano que usted representa ha sido un poco, no un poco, ha desconcertado, diríamos, en algunos temas. ¿Cómo mira el veto y cuáles estas visiones de no contribuir, de no más impuestos? Todo eso que ha sido el discurso. Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Buenos días. Un saludo especial aquí a Homero y a todos los ecuatorianos que nos acompañan. Hablando en materia, el Partido Social Cristiano es la posición de ahora, de siempre. Nosotros no estamos de acuerdo con más impuestos, peor en una época tan difícil como la que está viviendo el Ecuador. Señor asambleísta, un
No sé si nos acepta una llamada telefónica a este momento para continuar. Es como que nos resulta más fácil. ¿Es posible? Sí, pues estoy con el celular a la mano. Ya, le están llamando este momento entonces. Porque es muy importante que podamos conocer, y esta reflexión como que hace falta al país también. Adelante, ahora sí, no. Adelante, asambleísta Ron. Gracias, Francisco. Ay, sí, Gracias. Buenos días perfecto. nuevamente a todos. Creo que por esta vía es más claro. Sí. Queda la imagen y podemos conversar. Sola, nosotros no estamos de acuerdo con la creación de más impuestos. Peor en una situación tan dolorosa, tan crítica como la que vive el país el día de hoy. Necesitamos, al revés, liberar recursos en la economía. Necesitamos que las empresas y las personas tengan dinero en el empleo, de trabajo, poder seguir trabajando. Bancarias están cerradas, no hay crédito para capital de trabajo. Recién se empiezan a implementar líneas de crédito a través de algunos mecanismos de multilaterales de dineros que empiezan a llegar al Ecuador. Así es que, ¿cómo no parar la producción? Ese es el tema, ¿cómo no se para la producción? ¿Cómo se sigue alentando la generación de empleo productivo? ¿Cómo se sigue alentando las exportaciones? Porque tenemos varios problemas en el Ecuador. El problema principal es mantener la dolarización. Y por lo tanto, pues, cuando se dieron estas discusiones, proyecto en el cual nosotros no votamos, eso hay que dejarlo bien claro, quizás podíamos haber votado y esto no estaría empaquetado. El problema es que esta ley está empaquetada. Hay la parte social, y siempre me voy a referir a la parte social, que como no hubiéramos podido votar nosotros, hubiéramos votado a favor de la parte social que tiene que ver con todo lo que se habla en la ley de reestructuración de obligaciones, de diferimiento de pagos, de ayudas a las personas, de no desahucio a los alquileres, tanto comerciales como de personas, de familias. Pero ninguna de esas cosas votaron. Sociales definitivamente la podíamos haber aprobado. Pero y no la aprobaron. Pero como está empaquetada toda la ley, pues no podemos votar por la ley. Y hoy mismo, para que los ecuatorianos entiendan bien lo que está pasando, tenemos un paquete de allanamientos, o vota por los allanamientos, por todos los 22 artículos de los allanamientos. Es decir, también está empaquetada la ley. El único artículo que ha quedado por fuera de la ley, ya lo explicó Homero Castañeda, es en el que no se han puesto de acuerdo. Es el 18, el artículo número 18, que es la Asamblea Nacional tiene que decidir, ¿no? Y eso habrá una votación especial, seguramente independiente. Tiene que decidir si se ratifica o se allana. Pero yo quiero ir, Francisco, a un tema más de fondo. La ley es emergente, Vilma perfectamente lo dijo. Ya han pasado 2 meses y todavía la ley emergente no entra a funcionar, ni siquiera ha sido aprobada, porque tiene que pasar esta última instancia legislativa para que la ley entre en vigencia. Sin embargo, se le vendió al país la idea de que con esta ley se salvaba el Ecuador. No creo que es así. El tema del Ecuador... Teníamos una crisis económica más la pandemia, ninguna ley va a salvar, pero hay que ir generando instrumentos que nos ayuden a salir de este fondo en el que estamos, y parece que no hay una decisión de salir. Lo que le quiero comentar es algo que va al fondo del problema que tenemos, y voy a tomar 2 ejemplos para que los ecuatorianos podamos entender lo que pasa en el Ecuador. Por ejemplo, por constitución y por ley se tiene todos los años que aumentar el presupuesto de salud y educación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la economía no crece? Que es el caso ecuatoriano. No crece la economía, ¿de dónde se sacan los recursos para más educación y más salud? Estos son temas de fondo que se tienen que resolver, porque el Ecuador tiene una constitución que es una camisa de fuerza donde todo es inconstitucional. Entonces lo que pasa es que hay que iniciar también ese proceso, pero mientras estamos en ese proceso, asambleísta. Así es, hay que buscar mecanismos. Por ejemplo, en el tema laboral, que es el tema de fondo, por cierto, hay un código laboral que está vigente. Entonces, o se respeta el código laboral vigente, o se tiene que buscar un acuerdo con las partes, porque en caso contrario esto no funciona. Y entonces nos vamos a terminar matando los empresarios y los trabajadores, porque los unos están en una posición radical y los otros también, y entonces no hay acuerdo.
Y para eso existe pues la mediación de la autoridad, del propio ministro del Trabajo, del Ministerio del Trabajo, porque perfectamente en esta situación de dificultad, sin necesidad de esta ley emergente, sin poner un artículo que hablan de demandas de inconstitucionales, a través de acuerdos ministeriales se podía seguir regulando a medida de que van avanzando las cosas, viendo cómo se va ejecutando los problemas, cómo se va resolviendo, cómo avanza la crisis, cómo avanza la pandemia, cuál es la situación laboral del país, cuál es la situación de los empresarios. Perfectamente, así lo establece la ley, a través de acuerdos ministeriales se podía ir regulando. No hemos escogido ese camino, nos hemos ido al radicalismo o todo o nada, y por esa razón tenemos estos problemas. El tema de fondo, Francisco, es que el tema de fondo es que el Ecuador, como está hoy, si el Ecuador no tiene un ajuste global de su economía de un 20 o 30%, que es lo que hoy amerita en la crisis, porque se habla de un decrecimiento económico de 9 puntos del Producto Interno Bruto, lo cual es una barbaridad. ¿Cómo salimos de la crisis? Entonces, cuando yo hablo de reducir la economía, de ajustar la economía un 20 o 30% de acuerdo a las circunstancias, me refiero a que van a tener que bajar las tasas de interés 20 o 30%. Van a tener que bajar los alquileres 20 o 30%. Va a tener que bajar los 20 o 30% en el Ecuador. Pero ese pasa por un acuerdo nacional, y lo que se buscaba justamente era generar un ambiente que la Asamblea nos dé, y claro, ahí tiene razón lo que decía la asambleísta Vilma Andrade, una contribución de los que más tienen. Y los que más tienen, si bien es cierto, como usted nos ha dicho, necesitan liquidez y hay que salvar empleo, pero sí tienen y sí podemos en algunos casos, como ha dicho, contribuir de alguna manera, no como un impuesto, como una contribución, señor asambleísta. Totalmente de acuerdo con usted. Las contribuciones, como usted lo plantea, Francisco, son voluntarias, no pueden ser impuestas. Y si la contribución es voluntaria, teníamos que buscar un mecanismo. Planteé el mecanismo, porque a nosotros nos gusta hablar con soluciones. Planteé el mecanismo para no quitarle la liquidez, para no meterle la mano al bolsillo a la gente. ¿Cuál era este mecanismo? Un mecanismo sencillo, que originalmente estaba en la misma ley. Se constituía el fideicomiso a través de la Corporación Financiera Nacional, institución del Estado. ¿Qué ocurría? Que todas las personas que íbamos a hacer esta contribución voluntaria, personas naturales y jurídicas, empresas, firmábamos un pagaré a favor del fideicomiso por el valor total de la contribución. Ese pagaré iba al fideicomiso y el fideicomiso lo descontaba en la bolsa y hacía plata. El Estado recibía dinero, no hay demasiado cálculo y se daba facilidad a todo el mundo. ¿No hay demasiado cálculo electoral, asambleísta Ron? No, de ninguna manera. Cuando uno habla claro y cuando uno da soluciones y cuando uno plantea mecanismos de mercado, sin afectar el bolsillo de la gente para buscar dinero, ayuda, liquidez, ahí está la solución, Francisco. No se tomó ese camino, así que aquí hay que hablar las cosas como son. Le preguntemos entonces a don Homero Castañer, el vicepresidente además de la comisión. Usted ha tenido una posición, tanto con Vilma Andrade también y otros grupos parlamentarios. Obviamente lo que queda de Alianza País con el presidente Moreno, han estado actuando. ¿Por qué eliminar esto? Claro, lo que dice el asambleísta Ron tiene sentido, es una contribución, es algo voluntario, pero en un país donde la contribución no es algo voluntario, hay que más o menos plantearles y conducirles cómo ha de ser la voluntad. Ustedes mismos aprobaron una ley que tenía la renuncia voluntaria y obligatoria, entonces uno dice, bueno, ¿por dónde vamos? Para concluir esta etapa de lo de la ley, señor asambleísta Castañer, ¿el cálculo político usted cree que pesó? El asambleísta Ron dice que no, esa es una posición de partido y ya. ¿Ustedes tienen otra? A ver, yo diría que pesaron tres cosas en el tratamiento de esta ley. Una, recordemos que es la quinta ley económica que el gobierno manda en 3 años, de las cuales ninguna ha resultado en una solución real al problema, pero eso tampoco es
justificativo para ponerse en las posiciones de decir no a todo. Es decir, nuestra responsabilidad como legisladores es legislar, es mejorar, es tratar de que esas leyes puedan ir a ciertos sectores que están pasándola mal en este momento, ¿no? Nuestro informe de minoría, eso es público, el informe que está presentado, el mismo día que se aprobó el informe de mayoría, planteaba contribuciones a quienes ganan más de $4.500 mensuales. Es del 1% de ecuatorianos, 37.000 ecuatorianos de la clase más pudiente, con quienes se podría haber recaudado la mitad de lo que pretendía el gobierno. El gobierno pretendía con estas contribuciones a trabajadores públicos, privados, autónomos, recaudar más o menos $900 millones. Recaudando al 1% más pudiente de este país esas contribuciones, se podía llegar cerca de los $450 millones. No se dio, ese era nuestro informe de minoría. Pero el asambleísta Ron plantea una cosa que sí es importante. Él nos recuerda que la economía va a tener que contraerse y dice, bueno, veamos un tratamiento de un 20%, por ejemplo, de la reducción de todos los salarios. No nos aclaró, ya le preguntaremos luego si también el mínimo vital él cree que hay que reducirlo así. Pero en el Estado, por ejemplo, era una forma de bajarla. Ese planteamiento es una forma de hacerlo, asambleísta Castañeda. Sí, puede haber varios mecanismos, pero en este momento se necesitaba, como se dice, algo a la vena. Ya. El gobierno estaba sin dinero, necesitábamos esa liquidez inmediata, y vea la tragedia que nos hace el gobierno a la siguiente semana. Nosotros pensando en medidas de solidaridad, en disminuir despidos, en la ley incluso está la estabilidad de los servidores de salud que tienen contrato ocasional, nombramiento provisional, estabilidad de 12.000 maestros que ganaron el concurso Quiero Ser Maestro, y el gobierno a la siguiente semana, unilateralmente, en contra de lo que nosotros pretendíamos en la ley, del acuerdo laboral, reduce la jornada laboral de servidores públicos, termina contratos de servidores de salud, y claro, la gente tergiversó esta información. Y creía que era la ley. Decía, los asambleístas con esta ley están provocando esto. Lo que dice Vilma es cierto, la ley recién está en construcción. Pero en fin, yo voy a decirle al pueblo ecuatoriano algo claro. Ustedes pónganse en los zapatos de asambleístas. Bueno, no, nadie le va a aceptar, no le van a aceptar no, ahora. Es que nosotros, aparte de poder ser autoridades, somos seres humanos y somos ecuatorianos también. Y yo les pongo este escenario, Se calcula que en el Ecuador se proyecta 500.000 de despidos. Eso no lo ha elegido nadie. Estados Unidos, siendo la primera potencia en economía del mundo, lleva los 20 millones de desempleados. Allí había dos escenarios. El uno, no hacer absolutamente nada. Los despidos no se pueden evitar, están permitidos en el Código de Trabajo para terminar una relación laboral. O la segunda, hacer esta normativa transitoria que permita salvar empleos, que permita. A través del diálogo y el acuerdo. Pero, lógico, este momento, una madre soltera de los cinturones de pobreza de nuestras ciudades que gana con $1-2 diarios, puede acceder a lo mejor a un contrato por horas, de 2, de 3, de 4 horas, y llevar $150-200 con esta nueva normativa, pues. Este Código de Trabajo actual, que tiene más de 50 años, no ha generado medio empleo en el país, pues. Tenía 6 de cada 10 ecuatorianos sin empleo. Hay que hablar las cosas como son. Y el informe, por ejemplo, de César y de Guillermo Celi, de Social Cristianos y Suma, que también presentaron un informe de minoría, contemplaba también pues la flexibilización laboral, eso también hay que decirlo. Y ayer, por ejemplo, Guillermo hablaba en la comisión que esta ley precariza la situación laboral. Esos son los discursos que hacen daño al país, y el cambio de posturas
por conveniencias políticas ante su pregunta. Se me cortó. Hasta recuperar el audio del asambleísta Castañer, le pediría a Vilma Andrade entonces sobre este tema. Ya está dada el tema de la ley, ya está, digamos, está provocado el informe de la comisión, estas 32 objeciones que estarían un poco allanadas, ¿no es cierto? Y estas 9 que se plantean ratificación. ¿Cómo logramos, Vilma, que algo salga de la Asamblea más allá de los cuestionamientos que ustedes, los 3, han hecho, pero que de alguna manera también pueden ayudar a encaminarnos en un trabajo conjunto? Bueno, yo creo que siempre el diálogo tiene que ser el instrumento, la herramienta clave para poder llegar a consensos y acuerdos. Yo solamente quiero dejar señalado también en lo que señalaba y lo que decía César. César dice que los cristianos tienen un discurso no a los más impuestos. Pero esto no era un impuesto, era una contribución, porque el impuesto es general y además no es temporal. Este era solamente a un segmento de la sociedad y una contribución solamente por determinado tiempo, apenas 9 meses. Y me pregunto, ¿acaso una persona, como el informe de minoría de sobre $4.500 o sobre $1.500 que se pretendía inicialmente, puede no contribuir con $25 al mes? A eso le negamos. Y el discurso fue la solidaridad, que las empresas, las grandes empresas, la gente que tiene mucho dinero va a contribuir. Y me pregunto, ¿dónde está esa contribución? Se dio al inicio, pudimos ver en realidad a mucha gente con mucho dinero apoyando, entregando recursos, entregando kits alimenticios. Todo eso ha ido bajando. Todo ha ido bajando y en este momento ya tenemos realmente graves consecuencias. No fuimos generosos con el país demandaba sobre la falta de recursos, de haberse bajado radicalmente los ingresos petroleros, de no tener sustento básicamente de impuestos, no tener reservas, en una calamidad económica del país, una crisis económica profunda, y se le dijo no. Y creo que eso hay que hablarlo con responsabilidad, porque ese mensaje negativo también le dimos a los ecuatorianos, y más bien la gente más pobre demuestra solidaridad permanentemente. Nosotros habíamos planteado al inicio del gobierno de Lenín Moreno, cuando llamó al diálogo nacional, y le planteamos cosas concretas. Esto ya se veía venir. Los altos sueldos en la burocracia en ciertos segmentos era realmente indefendible y era insostenible. Nosotros decíamos que baje el 10% en un acuerdo nacional por el empleo absolutamente todas las funciones del Estado y todas las funciones del Estado. Incluidos consejos provinciales, municipales, juntas parroquiales, que además no sé por qué les pagamos a las juntas parroquiales. Absolutamente a todos. Si eso se aceptaba, mire, que era el momento en que el presidente tenía popularidad, bajaba la presión fiscal, ¿y cuánto hubiera ahorrado el gobierno? También hay que decirlo, ha tenido 3 programas económicos como 3 ministros, y cada uno con una distinta línea económica. Debía enviarse las propuestas de reforma al Código Laboral en junio del año pasado. Hoy estamos más de un año y no llegaron. Entonces también esta lentitud, esta falta de acción desde el gobierno ha limitado realmente el accionar. Ahora creo que sí hay elementos fundamentales. Ese es el SRI para mí. No podemos entender cómo las contribuciones, los pagos, los impuestos, en el SRI, todos se vienen en juicios. ¿Qué es lo que está pasando en el SRI? ¿Por qué las grandes empresas, las medianas y grandes empresas, siempre acuden al juicio? Y después vienen las remisiones. En el gobierno de Correa se dieron 3 remisiones. En este gobierno aprobamos. Bueno, yo no voté, yo me abstuve, pero se aprobó. Pero aprobó la Asamblea. Claro, la Asamblea aprobó para que se puedan recabar alrededor de 2.000 millones. Pero han aprobado remisiones con el tema del SRI, pero también con la seguridad social, como que eso fuese una cosa que se puede aprobar y resolver desde una ley. Claro, efectivamente, y no hay esa responsabilidad, y le debo decir,
que, por ejemplo, en la defensa de la seguridad social fui yo, y hay que decirlo en forma personal, sin vanidad, pero sí hay que decirlo, fue mi planteamiento directo, que fue evidenciando a través de artículos camuflados cómo se pretendía quitarle la autonomía a la seguridad social, al IAS, al IFA, al ISPOL, y además también con artículos camuflados en la ley de ordenamiento de finanzas públicas. Pero eso no significa, Vilma, que no haya que tener control. Ya vemos lo que está pasando por no tener control y un presupuesto aprobado. Han hecho lo que les ha dado la gana. Sí, efectivamente, y nosotros sí aceptamos que efectivamente existan los techos, por ejemplo, de endeudamiento, aunque ustedes conocen que el IES no se endeuda. Solamente en la época de Richard Espinosa se endeudó. Lo que hacen los gobiernos es meterle mano. Nosotros, al defender la seguridad social, no estamos defendiendo el mal manejo del IES, el mal manejo del BIES, el mal manejo de los hospitales, la corruptela que se ha dado enraizada completamente en el seguro, donde se han hecho hospitales a 5 veces el costo de cama hospitalaria comparativamente con lo del Solca o de la Junta de Beneficencia. No, defendemos a la institución como tal, a la institucionalidad de la seguridad social. Sin embargo, eso también hay que decirlo, tenemos que avanzar. Ese es un gran reto. Ese es quizá el mayor reto de ahora. Es el mayor reto, pero ¿qué es lo que le hemos planteado al gobierno también? Que haya una reforma integral o quizás una nueva ley de la seguridad social. En la Asamblea hay toda la voluntad para aprobarla, pero hay que decirlo, se necesita que trabajen técnicos actuariales, que signifique sea una propuesta una especie clara, de minga nacional. exactamente, ¿sí? Donde se garantice un manejo técnico de la seguridad social, no este manejo político, donde el delegado del presidente de la República hace y deshace, y lo que ahora más está hace solito. Negociados, corruptela, que definitivamente lo único que hacen es que la gente sienta que no corresponde esa contribución, ese pago al seguro social, porque está viendo que sus dineros no están siendo celosamente cuidados ni tampoco muy bien administrados. Señor asambleísta Ron, permítame, Vilma, para ir concluyendo el tema de la ley. ¿No hay entonces ninguna posibilidad de que el Partido Social Cristiano, ustedes terminen, qué sé yo, voy a decir una palabra que no sé si es correcta, ayuden a que se ratifiquen lo que la Asamblea ha tenido por lo menos estos 9, y en las otras también ayuden al allanamiento? Esto es lo que hay, podríamos decir, asambleísta Ron. Francisco, que hay que ser muy claros. Nosotros no votamos por esta ley. Entonces ahora quieren los votos social cristianos para que nos allanemos al texto enviado por el Ejecutivo o nos ratifiquemos al texto aprobado por la Asamblea Nacional. Aquí están 2 asambleístas prestigiosos de la Asamblea que forman parte de este acuerdo político de mayoría en la Asamblea Nacional, que son Creo, BIM, BADI y Alianza País. Por lo tanto, pues ellos son los responsables que tienen que aprobar y sacar adelante esta ley que ellos aprobaron. Pero usted no encuentra ahí un espacio para facilitar también que pueda pasar lo que la Asamblea ha dicho, porque si no diríamos, sí, acá está este grupo y ustedes con el correísmo no. No, nosotros no tenemos ningún acuerdo político con nadie. Nosotros hemos votado siempre a favor de los proyectos buenos en beneficio nacional, a cambio de nada, y reitero esto, a cambio de nada, Francisco. Nosotros no hemos hecho ningún acuerdo político para recibir cargos, ni en la legislatura ni fuera de la legislatura, porque nosotros fuimos elegidos simple y llanamente para servir al país, para legislar, y eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, y vamos a mantener la única y misma posición que hemos mantenido durante estos 3 años de trabajo en la Asamblea Nacional. El otro día esa es nuestra posición. El otro día que conversábamos con el señor abogado Nebot, él nos decía, desde hace 20 años firmamos en un acta, en una notaría, que el Partido Social Cristiano iba a no más impuestos. Dice, bueno, han pasado 20 años y algo habrá cambiado. O sea, no puede estar escrito en piedra lo que nos puede pasar, asambleísta Ron. Así es. Nosotros la posición de no más impuestos la defendemos porque no estamos de acuerdo que ese sea el mecanismo para salir de la crisis hoy en el Ecuador. El Ecuador no aguanta más. Este tamaño de Estado que tiene el Ecuador no aguanta más. La administración del Estado no aguanta más. El Ecuador tiene que ir a un nuevo modelo de desarrollo económico. Y le voy a decir algo, el modelo de gratuidad colapsó no ahora, hace varios años. Y entonces no se ha hecho nada, absolutamente nada para corregir este modelo de gratuidad. El Estado ya no tiene dinero.
el Estado no puede seguir manteniendo, ¿no?, un tercio del presupuesto general del Estado para pagar sueldos y salarios, para pagar una burocracia muy grande. La burocracia es necesaria y es buena, ¿no?, pero el exceso de la burocracia es la que es muy mala y acaba con el país. Y entonces todas estas contribuciones, estos esfuerzos que se hacen, grandes esfuerzos, lo único que van es a gasto corriente, a seguir pagando sueldo y salario. Aquí se necesitan 900, casi 1.000 millones de dólares todos los meses para pagar sueldo y salario a la burocracia. Por lo tanto, aquí lo primero que se tenía que dar en el Ecuador, no ahora, hace 3 años por lo menos, es ir a una homologación salarial si es que no queremos ahondar la crisis. Salud, todos los que incluso ahora están, darles a lo mejor un reconocimiento por la primera línea, pero todos, hay que reducir esa masa salarial. ¿Usted comparte esa idea? Lo he planteado, lo he dicho públicamente, lo he dicho en la Asamblea Nacional, he dicho que la Asamblea Nacional debería reducirse al 50%, lo he dicho claramente, y eso hay que hacerlo, pero mire, no se puede reducir el Congreso de la República porque la Constitución de la República no lo permite. Y o sea, ecuatorianos usted encuentra entonces una salida, por constitución, reformar la Constitución. Francisco, por Constitución tiene que elegir 15 nacionales, 2 por cada provincia y 1 por cada 200.000 habitantes. La población sigue creciendo, entonces el próximo Congreso ya no va a ser de 137, sino de 145, y así sucesivamente. Entonces aquí se tiene que ir a reformas, por eso hablaba yo hace un momento. El Ecuador tiene una camisa de fuerza que es una constitución inflexible, que tiene candados por todos lados. Usted no puede ajustar los sueldos y salarios es porque la constitución no de derechos, no pero nada de no puede ir a un obligaciones. sistema nuevo de contratación de horas hombre porque la constitución no le permite. Entonces, mire usted, el Ecuador está enfrascado en un gravísimo problema. Entonces, ¿cómo no ir a una homologación salarial? Vilma Andrade hablaba hace un momento de los grandes sueldos y salarios de los asesores. Aquí hay asesores de muchos ministerios que ganan 12, 15 mil dólares al mes. Entonces, esos asesores tienen que ir igual, pues si aquí hay una categoría de asesor, uno voy a poner un ejemplo que gana 4.500 dólares, entonces todos los asesores del Estado ganan 4.500 dólares, no 15.000, no 12.000, no 10.000. Aquí hay que poner orden en la casa. Esa es la desgracia del Ecuador. Y ese tamaño de Estado obeso, en esos latisueldos que estamos hablando... ¿Y este proyecto de ley no ayuda a eso? Son los que nos chupan la sangre a los ecuatorianos. Ahora les voy a plantear este otro tema. El señor asambleísta Castañer nos decía, les pido que se pongan en sus zapatos, y yo le decía, no sé si la acepten por lo que está pasando, ¿no es cierto? No queríamos vernos en el tema de la... Yo quisiera que le escuchemos a doña María Paula Romo, que en unas declaraciones recientes en Ecuavisa plantea de que este tipo de acuerdos no se han hecho con la Asamblea, que esto no es posible. Esto dijo la doctora Romo. Alrededor de acuerdos políticos, permitir ilegalidades o pactar sobre una ilegalidad, eso no es verdad, no ha sucedido, jamás ha sido de esa manera, y permítame solamente remitirme pruebas. Si fuera de alguna manera cierto que así se construyó una mayoría en la Asamblea Nacional, no habríamos perdido la importante ley económica urgente luego de la crisis de octubre, o muchos casos que en el tema fiscalización han salido de manera contraria a lo que nosotros queremos, o tendríamos una asamblea con una mayoría que hace, según ciertas declaraciones, según algunos legisladores quieren tratar de hacerlo ver, una mayoría que hace lo que el gobierno quiere. Eso no es cierto, no es la realidad, y que cada persona, si ha cometido una ilegalidad, responda por su... que ni yo... También el señor asambleísta y expresidente de la Asamblea Nacional, el señor asambleísta Serrano, al inicio del gobierno, ¿no? Y esto yo no me canso de recordarles, porque ahí también se abre una puerta de una negociación de lo que ha sido estos 14 años de gobierno de Alianza País en sus dos versiones, morenismo y correísmo. Esto decía el señor asambleísta Serrano. Nosotros viajamos a Panamá con Eduardo Mangas, pero lo que sí le puedo decir es que esos son los costos de proteger y defender a este proceso político, y en ese proceso político a nuestro vicepresidente de la República, Jorge Glass. Señor asambleísta Castañer, el reparto
llegó a la Asamblea. Esto es tan grotesco como se plantean en las investigaciones, lo que nos decía el señor asambleísta Serrano. Sí, fuimos a Panamá, esto había que hacer para salvar a uno que ya está sentenciado. El gobierno no ha hecho un trabajo más específico sobre esto, quizá es a la desazón de los ecuatorianos. La señora ministra Romo dice, no, aquí no ha habido ese tipo de acuerdos, pero entonces parece que desde antes estaban ahí y no hicieron nada. Señor asambleísta Castañeda. Bueno, mire, definitivamente nos indigna escuchar que asambleístas, colegas asambleístas, en vez de estarse preocupando de presentar propuestas, iniciativas de legislación, de fiscalización, anden de ministerio en ministerio, anden de institución en institución o deleguen a que vayan de institución en institución tratando de cometer ilegalidades, presunto enriquecimiento ilícito, situaciones realmente que dejan por los suelos la imagen del primer poder del Estado. Yo le quiero ser categórico. Homero Castañer fue jefe de bloque, coordinador de la bancada de Creo el segundo año. Cada año nosotros renovamos la coordinación de la bancada. Durante todo ese año, que incluso yo era el único de Creo en la comisión de fiscalización que esos 2 primeros años trató 10 juicios políticos. Jamás recibimos una sola intención, o será que veían nuestra posición seria, responsable, objetiva, pero jamás se nos propuso absolutamente nada a cambio de nuestros votos, ni ahora. Nosotros hemos actuado como hemos creído que debíamos actuar, no pensando en qué es bueno para Lenín, qué es malo para Lenín, qué es bueno para la señora Romo, qué es bueno para el enjuiciado políticamente, no, pensando en qué es adecuado para el país en ese momento. Por ejemplo, vea en el último juicio político a Diana Tamaín. Nosotros pensábamos que no era la persona idónea para manejar las elecciones. El tiempo nos está dando la razón, pues. Ahora se acaba de salir a la luz que días después, donde fue ella salvada por la Asamblea, se le entregó un movimiento político nacional a un legislador que este rato está detenido, que un mes antes de eso se le entregó a la asambleísta alterna de ese legislador un puesto de gerente del hospital de Chone a su hermano. Entonces, si es que ha habido reparto, el gobierno tiene que salir y contarnos la verdad. ¿Y pero habrá alguna iniciativa de la Asamblea para también descubrir esa verdad, asambleísta? ¿Usted cree que la Asamblea también puede? Yo le veo muy difícil y le voy a ser objetivo. ¿Que hay espíritu de cuerpo ahí? Es que estamos hablando de que de decenas de legisladores que posiblemente tienen rabo de paja, pues. Decenas de legisladores que han recibido cuotas políticas, que han recibido favores, que han recibido estas gracias, por decirlo menos. Consagrados. Entonces, para mí, ¿quién debe actuar? Es la Fiscalía, y nosotros, como se dice, respirar en la nuca a la fiscal, al Contralor, para que cumplan su labor. Y que vean si ha habido tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, porque yo le veo honestamente muy complicado que la Asamblea Nacional en esta situación inicie un proceso de autodepuración cuando tenemos hace casi 4 meses presentado contra un asambleísta de Manabí que ni siquiera se forma una comisión. Al asambleísta Mendoza, vamos ya a la 3ª semana que debió formarse esa comisión investigadora y no se forma. Entonces, ahí habrá una voluntad del presidente de la Asamblea, del alcalde, que esto no funcione. Yo pienso que hay que ir un poco más allá. Yeah. La gente, antes de pretender ver rodar cabezas, quiere que esto no vuelva a pasar y que se recupere lo robado. Y dentro de eso,
lo que debe ser urgente es una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para ampliar, por ejemplo, para ampliar los causales de despido. Y volver al código de ética. Podría ser un mecanismo, pero ¿O no? el tema es que para unos es ético una cosa y para otros no es ético. O sea que lo ético es dependiendo del cristal con que se mira, no puede ser. No puede ser. Es que lamentablemente, voy a decir otra cosa que a lo mejor no les guste a muchos, pero la Asamblea Nacional es lo que quiso que el pueblo ecuatoriano esté allí. Y ahí tiene que hacerse un mea culpa de quienes votaron, por ejemplo, por una asambleísta que va y se sienta a hacer compras por internet. Pues. Entonces, pero eso tenía que ver también. También. Claro, pero y ahí voy con doña Vilma Andrade. Eso tenía también que ver por la responsabilidad de los partidos y de los movimientos. Aquí hubo una fuerza que hay que reconocerla. El expresidente Correa ordenaba quiénes iban a estar, les ponían en la lista y no se analizaba los nombres, sino la lista y la propuesta de quién iba a gobernar, Vilma. Los partidos tienen que recuperarse y aquí ustedes representan a 3 fuerzas políticas. ¿Cómo recuperar esto? Pero asimismo, Vilma, ¿cómo hacer que los legisladores que llevan los partidos respondan a ese pensamiento y a esa propuesta? Primero, déjeme señalar, Francisco, mi repugnancia frente a todo lo que estamos evidenciando. Es lógico que los ecuatorianos en este momento sientan lo mismo. Y como usted muy bien decía, muy bien lo señalaba, ¿quién va a querer ponerse en los zapatos de un asambleísta cuando realmente hay una vergüenza nacional? Esto nos ha llevado a una pérdida también de institucionalidad. Y hay que trabajar realmente de manera firme. No podemos quedarnos solamente en el señalamiento. En este caso, mire, hemos dicho claramente, la Fiscalía está haciendo una gran tarea, sí, lo está realizando igual la Contraloría. ¿Qué teníamos antes, pues? ¿Qué tenían antes? Y creo que por eso esta gran descomposición social se ha dado, porque tenían a su pana, a un subalterno de fiscal, a su pana, a un gángster de la corrupción, de contralor. Entonces, que todo este sistema fue amañado, fue putrefacto y ha llevado a evidenciar la más alta corrupción. Pero ¿qué sigue ocurriendo? ¿Quién les está dando el poder? ¿Desde hace cuánto tiempo lo mantienen? ¿Qué poderes ocultos les protegen? Vemos que el señor Salcedo ha estado haciendo negocios desde el 2014. Exactamente. ¿A cambio de qué? Cuando me refiero a la asamblea, claro, cuando me refiero a la compra de los asambleístas, ¿a cambio de qué? ¿Quién les entrega el poder? Que no se nos venga a creer ingenuos. Aquí que se diga, mire, en la comparecencia que hiciera el ministro de Salud a la Comisión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de la cual soy su vicepresidenta, yo además de ir al análisis de los contagiados, de los hospitales, de las UCI, no, mi planteamiento fue directo, porque no se nos puede poner a todos en el mismo saco. Y le pedí de la forma más encarecida al ministro de Salud que señale si él conoce efectivamente de la entrega de hospitales y del manejo inescrupuloso de asambleístas. Pero bueno, él acababa de llegar, pues, Vilma. Pero y mantenía una estructura que le dejaron. Los hospitales del Seguro Social se ve que estaban hipotecados. ¿Cómo es posible que además para una negociación pidan la dirección de un hospital? Por último, para administrarlo bien, no para irse a robar. Pero de ninguna manera, es que eso es tráfico de influencias, no puede pedirse ni lo uno ni lo otro. Y el ministro, más bien, yo saludo esa valentía y esa frontalidad que él mencionó en la comisión, que sí conocía y conoce, que se están investigando ya 30 hospitales que han sido manejados o manejan por influencias de asambleístas. Entonces ahí necesitamos celeridad en la Fiscalía. Estamos a un año de cumplir nuestro periodo. ¿Cree que la Asamblea no tiene nada que hacer ahí? No, por supuesto. Nosotros tenemos primero que aclarar en la Ley Orgánica de la Función Legislativa mi planteamiento, y que está presentado precisamente en el debate que estamos llevando de esta ley, que se integre el Código de la Ética, porque la ética política, la ética no tiene doble cara. La ética es una sola cuando estamos hablando de un comportamiento adecuado
parámetros, con valores, con principios, no se la puede distorsionar y por lo tanto eso debe estar ahí, porque hay gente que tenemos trayectoria, que somos, como en mi caso, madre de familia, que puedo mirarles a los ojos a mis hijos y ellos deben sentirse siempre orgullosos y yo a la vez tranquila de haber correspondido a la confianza de centenares de miles de ecuatorianos que me permitieron llegar a la Asamblea y que tenemos una referencia de honestidad en nuestro partido. Y por eso no podemos dejar esto así. Vilma, no se puede también asumir la responsabilidad de las gentes que han propuesto. La ID no propuso nombres que a ratos también debería tener vergüenza. Sí, efectivamente, y hay que decirlo. Por eso es que nosotros ahora, en nuestro estatuto lo hemos cambiado. No ahora, lo cambiamos hace 2 años, ya ustedes saben, esta refundación del partido. Ahora se tiene que probar inclusive que personas que tengan un pasado judicial, aunque sea de unas mínimas contravenciones, no pueden ser parte de la lista. Nosotros hemos puesto procesos de formación rígidos para que realmente correspondan no solamente al conocimiento. Recuperar la política de ideas, como decía Ortega, es urgente volver a una política de ideas. Por supuesto, y para eso se necesita también darle institucionalidad, inclusive a las propias organizaciones políticas, porque no puede ser que se busque caras de la farándula para que lleven adelante solamente una lista y que puedan ganar los votos, pero que atrás realmente no haya propuestas, no haya trabajo, porque también es corrupción, pues. Aquí pero ustedes también plantearon ¿no? ¿O no cantantes y futbolistas en sus listas, Vilma? Muy pocos. Le debo decir que yo recuerdo de Tito Larrea y de Polo Carrera como concejales de Quito, pero que hicieron un gran trabajo, porque miren, no hay que deslegitimar tampoco el hecho. No, porque hay gente que además de hacer deporte, tiene su profesión, están preparados. Lo bueno es, y más que eso, yo creo que es el que conoce la realidad social de ese sector y puede proponer cambios. ¿Por qué no puede ir un artesano totalmente de acuerdo, y más aún si el artesano tiene una carrera de sindicalista, sabe cómo funciona eso. Y un deportista, totalmente de acuerdo. Y también un artista. Yo creo que sí. El tema es la manipulación de esas imágenes para obtener votos y que luego las propuestas que ellos pueden llevar no se lo puedan hacer. Pero hay mecanismos realmente en este momento. Ahí voy a otro, Vilma, permítame, a otro asambleísta que tiene carrera política, que es empresario, que está en un partido que tiene años, como el Partido Social Cristiano, asambleísta Ron. ¿Cómo no presentar? Y claro, ahí uno dice, ¿cómo puede ser que el señor abogado Nebot, la representación del Partido Social Cristiano, asome firmando acuerdos con Zambrano en Manabí? O que nos presenten al señor Morales de prefecto, sabiendo que ya había pasado por un montón de cosas, y que tengan algunos diputados que no deben sentirse pues muy orgullosos, señor asambleísta Ron. ¿Cómo logramos que los partidos sean estos partidos? Y usted ha militado en uno. Bueno, nosotros tenemos que tener firmeza contra la corrupción, y eso es lo que le hemos demostrado a lo largo de nuestra vida y de nuestras acciones. Nadie puede estar por encima de la ley, nadie, ni los asambleístas, ni los ministros de Estado, ni el presidente de la República, nadie puede estar por encima de la ley. Yo tengo que discrepar con mis 2 colegas. Hay que hacer una reforma al Código Integral de la Asamblea Nacional, a la ley de la Asamblea, donde tiene que haber 2 instancias. La suspensión del legislador cuando esté inmerso en estas denuncias de actos de corrupción, y la segunda es la destitución. Porque ¿qué es lo que pasa ahora? Pero si no hay ni una comisión para tratar el tema de Mendoza. Pero es que hay que hacerlo, pues. Esa es la responsabilidad, hay que hacerlo, pues. Y los responsables del manejo de la Asamblea Nacional, que hay unos responsables del manejo de la Asamblea Nacional, para eso está pues el CAL, es el responsable del manejo administrativo de la Asamblea Nacional. Tiene pues no solo que proceder a avanzar, sino que tiene que asumir las responsabilidades de todas estas cosas que estamos comentando. Porque lamentablemente los procesos judiciales en el Ecuador son muy largos. No dura la sentencia ejecutorial. De pronto se termina el periodo de los 4 años, Francisco, de la Asamblea, y no hay la sentencia ejecutoriada, y el legislador sigue bien sentado, bien orondo en su cargo. No, señor. Ese legislador que esté inmerso en denuncias de corrupción tiene que ser
suspendido. Pero si con sentencia siguen actuando. No, sentenciados. ese es el problema, la impunidad, la falta de ley, la falta de aplicación de las leyes, la falta de decisión Tiene política. perfectos con grillete, no recuerdo más de 500. Yo no puedo aceptar, César Ron, yo no puedo aceptar en Guayaquil que el prefecto de la provincia del Guayas tenga grillete, porque el grillete electrónico es cárcel con piola. Así político. No podemos, pero donde no nos podemos equivocar como autoridades es en iniciar un proceso de destitución, porque nosotros no nos casamos con la corrupción. No he visto, Francisco, a ninguna otra organización política en el Ecuador el día de hoy que la corrupción da asco. No he visto a ninguna otra organización política en el Ecuador iniciando procesos de destitución de sus funcionarios, de sus alcaldes, de sus prefectos, de sus coidearios que estén. Porque reitero, nadie está por encima de la ley. Y aquí tenemos que irnos con todo, apoyar a la fiscal, que actúe de oficio, que haga las investigaciones. Porque perfectamente recuerdo ¿Y esas la palabra amenazas de juicio a la fiscal? Esa amenaza, ¿sabe de dónde venía? Como lo dijo la propia fiscal, de Manabí, pues. De Manabí. Es decir, claro, le amenazaron los que tenían que ser sujetos al control de la justicia, le amenazaban que si continuaban las investigaciones, le iban a llevar a juicio político en la Asamblea Nacional. Imagínese usted, dentro de la propia justicia, una jueza haga una excitativa a la fiscal general de la Nación para que se inhiba. Esto no tiene presentación, Francisco. Y ojo, y todavía no conocemos de parte del Consejo de la Judicatura que esa jueza de Manabí, que tuvo este protagonismo, esta barbaridad, sigue en el cargo. No ha sido suspendida, no ha sido cancelada como debería ser. Sigue en el cargo. Entonces, mire usted, en todo lado hay problemas. Y eso es lo que se tiene que limpiar. ¿Y en la Asamblea cómo los enfrentamos? ¿Cómo sabemos si todos los acusados son los que están o faltan algunos? O también a lo mejor algunos han sido metidos porque les han metido. Francisco, mientras duran las investigaciones y mientras se aclaran estos procesos, la Asamblea lo que tiene que hacer pasar con nada. Suspender a los legisladores, porque están inmersos en investigaciones de corrupción, suspenderlos y que vengan los alternos. Tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a curarnos en salud, tenemos que limpiar la imagen. Esto no puede ser. A la corrupción hay que atacarle de frente. La corrupción tiene herido de muerte al Ecuador. El pueblo ecuatoriano está enervado de tanta corrupción. Y la única que le puede devolver al pueblo ecuatoriano la justicia, la paz social, lento. Por lo tanto, también tenemos que hacer otras cosas del resto de ciudadanos para que están inmersos en actos de corrupción el día de hoy tienen que ser suspendidos. Yo les voy a pedir en esta última. Vilma, ¿cómo hacer para que los partidos vuelvan a ser organizaciones políticas de formación donde el programa, la idea del partido, donde volvamos a recuperar esto que yo les decía? Es verdad que Ortega y Gasset nos decía eso a mediados del siglo pasado, pero está tan vigente, una política de ideas y posible construir con la gente que ha estado y que a veces los partidos buscan por popularidad, por que sí van a ganar elecciones con ellos, pero que no nos responsabilizamos después de lo que hagan. ¿Cómo hacemos eso, Vilma? ¿Y cómo nos demuestran ahora? El señor asambleísta Ron nos ha dicho, ahora vamos a resolver sus pensiones. Si son 30, si son 40, vamos, adelante, peleemos. Vilma, por favor. Efectivamente, yo coincido con eso, con César. No podemos seguir manteniendo la asamblea como está.
está en tela de duda todo el mundo, y creo que la profundización de investigación tiene que ser mucho más ágil, mucho más rápida. Ya se ha señalado más de 30 asambleístas que están en proceso de investigación. En algunos casos, inclusive, son de la anterior asamblea, y hasta ahora no se conocen los resultados. Y creo que es la impunidad, es la que más nos causa inconvenientes en el Ecuador, porque la gente le ve fácil, pues, ¿no es cierto? Hay tantos actos de corrupción, ¿y dónde están los presos? ¿Dónde está lo recuperado también? El dinero robado, fruto de la corrupción, que yo creo que solo déjenme en unos segundos señalar que como Izquierda Democrática propusimos desde la campaña una ley que ahora ya es parte del Código Integral Penal, que es la protección al denunciante, que la llamamos nosotros informante cívico, porque la corrupción es de dos lados. Entonces, quien conoce de un acto de corrupción realmente lo presente, y no a la Fiscalía para la investigación. Y no vaya a ser él el que va preso. Pues. ¿Sabe qué se consiguió? Que lo trabajamos con la Fiscalía, que se le entregue un código alfanumérico para que nunca se conozca su identidad durante todo el proceso, que tenga estabilidad laboral, que tenga realmente protección inclusive a su integridad física y a de su familia, y además reciba el 20% de lo robado. Y esto va no solamente para la función ejecutiva, no, va para alcaldes. Darles un incentivo para que no permitan. O sea, usted dice darles un incentivo para que no permitan el asalto a la institución pública. No, sobre todo para que de lo robado. Me pongo el ejemplo. Un director financiero, contador de una constructora, sabe que se le entregó $1 millón al alcalde, al prefecto, al ministro, al director de cualquier institución, a cualquier persona. Y sabe que ese $1 millón, claro, le habrán dado al testaferro, al cuñado, al hermano. Bueno, pero se puede seguir el camino de la plata. Se puede, exactamente. Se sigue la ruta, se ve dónde está este dinero, tiene que ahí activarse la unidad de lavado de activos, dónde está este testaferro, demuestre de ese $1 millón de dónde lo obtuvo, y si no lo demuestra, se lo retire ese dinero, se retire esos bienes, y el país recibe 800,000. Esta norma está vigente. Está vigente, mire, yo he hecho todo para que realmente se difunda, porque hay cientos de corruptos, pero hay miles de testigos que están prestos realmente, yo creo que a declarar, pero teniendo las condiciones. Ahora, sobre el partido, yo creo que hay que ir realmente a un tema concreto, y lo señalo. Hay dos inconvenientes en la política. El uno es sacar el dinero sucio de la política. El financiamiento de las campañas pasa a ser el centro luego de los escándalos de corrupción más explosivos que hemos visto, ¿no es cierto? Ya se determinó, y gracias al periodismo de investigación, porque en este país volvemos a conocer los actos más repulsivos de la corrupción gracias al periodismo que nos pone en alerta realmente de lo que está ocurriendo. Ahí nosotros requerimos, por ejemplo, que jóvenes que los tenemos y de gran condición profesional, ética y con ganas de servir a su país, pero que necesitan un financiamiento, entonces, para la campaña electoral. Y por eso nosotros decimos que no se retiren las franjas publicitarias, ni tampoco que se retire el fondo de contribución para el manejo de los partidos políticos. Pero que sirva para construir partidos y no solo para tener una tienda electoral. Mire, nosotros tenemos ahora, y lo puede revisar en nuestra página web, está hasta el último centavo que nosotros, en qué gastamos el fondo partidario. Ahí está, fundamentalmente. O sea, que usted sí defiende el fondo partidario, que fue una idea cuando se hizo la ley de partidos políticos, la idea de que todos tengan los mismos recursos, pero parece que no funcionó, porque incluso esos recursos que es para la campaña, algunos se candidatizan, no importa si sacan el 0.6%, pero se gastan $2 millones y pico en una campaña. Entonces, oiga, nos pero sale esto carísimo. Ya no lo podrán hacer. En las reformas, por suerte, en las reformas del Código de la Democracia, quienes sean candidatos, porque hay que separar lo que es el fondo partidario, que es para capacitación, formación política e investigación, y lo que son las franjas para los candidatos. Entonces había gente que quiere tener en su currículum un adicional de que fui candidato a la presidencia o a la alcaldía. No, pues ahora tendrán que comprobar el 4% de votación, si no tendrán que devolver el 50%. Y creo que eso va a llevar a la disminución realmente de
de esta cantidad de... En el tema de la Asamblea, Vilma, ¿usted cree que no hay la posibilidad de que la propia Asamblea se depure como hubo? Tenemos limitaciones de orden legal, y hay que decirlo. Las 4 destituciones que se llevaron adelante los procesos han sido básicamente al margen de un poco de la ley, porque no está claro. O sea, en este sistema... O sea, ¿usted encuentra que no fue muy legal lo que se hizo? No legal, porque por suerte, siendo la Asamblea una institución, el primer poder del Estado, legalmente sus resoluciones tienen el peso de esa forma. Y por eso coincido con César, que a pesar de que en la ley no esté establecido las condiciones para realmente la destitución, yo creo que la suspensión puede servir, porque hay esta figura también, ¿no es cierto?, legal, que habla de la presunción de inocencia, y entonces hasta que no haya la sentencia ejecutoriada, es un absurdo. La sentencia ejecutoriada se van 7 o 8 años, o quién sabe más, dependiendo de los procesos. Por lo tanto, creo que hay que ir a la sentencia nada más, porque ya se tiene una sentencia ya de casos de malversación de fondos y un primer paso sería la suspensión. Me parece que eso es muy importante y que podríamos nosotros, y que debemos impulsar. Ahora, ahí debemos decirlo claramente. La ley orgánica de la función legislativa está en este momento en debate. Lo aceleremos del proceso. Tenemos tiempo todavía. Si en un mes lo aprobamos, tenemos que llevar adelante, y de esa forma también hay el instrumento legal para llegar a estos cambios que sin duda el país demanda y que no podemos nosotros... A decir la asambleísta Andrade, ¿usted cree que es posible entonces avanzar en una legislación? ¿Por qué oponerse a que la ley de dominio, por ejemplo, de terminación, no pase? ¿Por qué algunas cosas que había que hacerlas no se han hecho? Y le decía lo de los partidos, ¿no? ¿Cómo hacemos que los partidos recuperen esto de generar ideas, visiones de país, desde el sector que sean, pero que tengan una propuesta de país y que respondan a eso sus candidatos, todo, ¿no? Asambleísta Ron. Así es, esto es parte de la formación política. La 6 Madera de Guerrero desde hace muchos años viene trabajando intensamente con los jóvenes, con los profesionales, con todos los chicos que hoy no quieren entrar a la política, porque la política, es que si le ponen a Morales, ¿cómo? Después de todo esto que vemos, después de todo esto, no solo Morales, hay muchos más, yo no quiero dar los nombres, así es que no solo es Morales, hay muchos más. Y están en la asamblea algunos. Hay Mendoza y hay Yunda y hay muchos más que están inmersos en la política, porque el problema, Francisco, es el famoso, la cuota política. Pues. Todavía ninguna de las autoridades ha podido explicar cómo es este tema de la cuota política. Pues. Resulta que por la cuota política muchos asambleístas manejan hospitales y muchas autoridades manejan hospitales y muchas personas están inmersas en estos actos de corrupción que dan vergüenza en el Ecuador. Entonces, esto se tiene que terminar. Y como dije hace un momento, nadie está por encima de la ley. Y la Fiscalía tiene que investigar a todo el mundo, al que sea, porque nadie está por encima de la ley. Aquí tenemos que llegar a conocer quién le dio la cuota política al señor Mendoza para el manejo de los hospitales en Manabí, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso tenemos que saber, porque esto no es nuevo, pues. Todo esto, si usted va a Manabí, que yo voy mucho a Manabí, ¿no? Usted al caramanchelero de la esquina le pregunta del señor Mendoza y él sabe a qué se dedica el señor Mendoza. No, ese maneja los hospitales en Manabí. Entonces, aquí, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? Recién estamos no es nuevo, lo conocía todo el mundo. La Fiscalía. Aquí tenemos que terminar las contemplaciones, como lo ha hecho el Partido Social Cristiano. El señor está en proceso de... Aquí tienen que ser suspendidos y el Pleno es el máximo organismo para la suspensión de todos estos asambleístas que están inmersos en actos de demanda una actitud frontal contra la corrupción. Así que nosotros estamos en esa línea. Bueno, no y veo que a nadie. Vilma Andrade también ha dicho lo mismo. A nadie. Vilma Andrade ha dicho lo mismo y el asambleísta Castañer también. Se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecerles a los tres por acompañarnos, por debatir, así como hay que hacerlo, con todo lo bueno y lo malo que pasa en el país. La democracia tiene esta gran ventaja.
no es la dirección a la que uno llega y se baja, sino que se la va construyendo todos los días. Agradecer entonces al asambleísta Vilma Andrade, al asambleísta César Ron y al asambleísta Homero Castañer. Muchas gracias a ustedes. Enseguida volvemos. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo.